Las legiones romanas eran sin duda impresionantes, pero al unirse con sus unidades auxiliares, el tamaño total de estos ejércitos se volvía verdaderamente colosal. Aún así, lo que resulta aún más asombroso es la complejidad logística de mover semejantes fuerzas de un lugar a otro. En el presente vídeo, veremos esta proeza al simular un ciclo de 24 horas necesario para trasladar a 50.000 personas una distancia equivalente a cruzar el estrecho de Gibraltar o al 76% de la parte más angosta del Canal de la Mancha. Esto representa el auténtico tamaño de un ejército romano en plena marcha. La organización de un ejército en movimiento requería una meticulosa coordinación estratégica entre sus diversas unidades para garantizar su eficiencia operativa. Aunque el ejército romano está entre las fuerzas mejor documentadas de la antigüedad, todavía hay numerosos aspectos que permanecen en la incertidumbre. Los detalles, como la composición exacta de las unidades, el espacio entre las tropas y las prácticas específicas durante las marchas, han sido objeto de debate durante mucho tiempo. Para sustentar nuestro análisis, partiremos de la mecánica básica de la marcha. Un buen punto de inicio es la velocidad de desplazamiento, ya que la fisiología humana fundamental no ha cambiado significativamente a lo largo del tiempo. En los ejércitos modernos, la cadencia típica de marcha oscila entre 100 y 120 pasos por minuto. Esto coincide con un pasaje de Vegecio que sugiere que la velocidad regular de la infantería romana era de aproximadamente 100 pasos por minuto, mientras que la marcha rápida alcanzaba los 120 pasos por minuto. Con un paso promedio de 0,76 metros, la velocidad regular sería de 4,6 km por hora, mientras que a paso rápido alcanzaría los 5,5 km por hora. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué distancia podría recorrer un ejército en un solo día a este ritmo? Desde un punto de vista práctico, podríamos estimar la distancia máxima como aquella que puede cubrirse entre el amanecer y el atardecer. Sin embargo, es crucial recordar que la duración de las horas de luz depende de la época del año y de la latitud. Para contextualizar, un gráfico sobre la luz diurna en Roma y otro en Londres pueden ilustrar esta variabilidad. En este análisis, asumiremos una latitud mediterránea en plena campaña, lo que equivale a unas 14 horas de luz diurna. Con base en las velocidades estimadas, podemos calcular que un ejército podría recorrer hasta 65 kilómetros a paso regular y 75 kilómetros a paso rápido en un solo día. No obstante, alcanzar esta distancia teórica es poco realista para un ejército en marcha. Deben tenerse en cuenta pausas para descansar, comer y satisfacer otras necesidades básicas. Una métrica frecuentemente citada sugiere que una persona saludable puede caminar entre 30 y 50 kilómetros diarios, es decir, entre 20 y 30 millas. De hecho, Vegecio menciona que el entrenamiento militar romano incluía marchas de 20 millas romanas en 5 horas durante el verano. Así, nos acercamos a una estimación razonable de cuánto tiempo y qué distancia podía cubrir un ejército romano en un día típico de marcha. Sin embargo, estas cifras siguen siendo bastante idealizadas y no consideran un factor fundamental, la logística. Los ejércitos antiguos funcionaban como ciudades itinerantes, con decenas de miles de hombres y animales avanzando al ritmo del elemento más lento. Esto requería una coordinación extremadamente cuidadosa para evitar embotellamientos y desorganización. Además, un ejército en movimiento no se limitaba a marchar. Tenía que atender tareas como la exploración, la protección del grupo, la gestión del tráfico, el montaje de campamentos, la búsqueda de alimentos, la preparación de las comidas y muchas otras actividades esenciales. Por ello, un ejército romano en marcha seguía un calendario y un orden específicos. Este aspecto será analizado con mayor detalle más adelante, pero por ahora es importante comprender el concepto básico. Una columna en movimiento era como una serpiente gigantesca que, al inicio del día, comenzaba desenroscándose desde el campamento. La columna del ejército se desenrollaba lentamente mientras avanzaba, para luego enrollarse de nuevo al final del día en el nuevo campamento. Siguiendo esta metáfora, la cabeza de la serpiente abandonaba el primer campamento mucho antes que la cola y llegaba al siguiente campamento mucho antes de que la cola finalizara su trayecto. Cuanto más larga era la columna, más tiempo se perdía en este proceso de desenrollarse al inicio y enrollarse al final de la jornada.
A partir de cierto tamaño, la columna dedicaba tanto tiempo a estas maniobras que apenas le quedaba tiempo para avanzar. Esta es una de las razones por las que los grandes ejércitos podían ser extremadamente lentos. Para mitigar este problema, los ejércitos de gran tamaño solían dividirse en grupos más pequeños, dispersándose para reducir las dificultades logísticas del desplazamiento y la búsqueda de alimentos. De esta manera, los comandantes debían encontrar un equilibrio entre la fuerza de combate y la agilidad del grupo. En el caso del ejército romano, este compromiso parecía situarse en torno a las 4 legiones, el tamaño estándar de una fuerza consular durante la República. Sin embargo, en la época imperial, esta norma era más flexible y, en realidad, no existía una regla fija. Asumiremos esta cifra como un punto de partida razonable, además, conviene tener en cuenta su tamaño. Una legión imperial típica en sus primeros tiempos solía estar compuesta por 5.120 legionarios, 120 soldados de caballería, 310 oficiales, 35 especialistas, 1.600 esclavos, 1.900 mulas y 128 caballos de repuesto. El ejército estaba bajo el mando de un general, quien iba acompañado de su escolta, personal de apoyo y todo el equipo necesario para dirigir las operaciones. Pero eso no era todo, la fuerza principal de infantería pesada de Roma solía complementarse con tropas auxiliares, que no solo aumentaban el número total, sino que también ampliaban las capacidades del ejército. La composición y el tamaño de estas fuerzas auxiliares variaban considerablemente según las necesidades específicas de cada campaña. Asumiremos que las legiones estaban reforzadas con 4 cohortes de arqueros auxiliares, cada una con aproximadamente 500 efectivos, lo que sumaba un total de 2.000 sagittarii, junto con sus oficiales, personal de apoyo y equipo. Asimismo, supondremos que las legiones eran acompañadas por 8 alas de caballería auxiliar. Cada ala se dividía en 16 turmas, compuestas por 32 jinetes cada una. En total, esta fuerza montada estaba formada por unos 4.100 caballeros auxiliares, además de los elementos de apoyo correspondientes. Si colocamos a todos estos efectivos en una columna, con 4 soldados en línea para adaptarse a la anchura promedio de los caminos y dejando un espacio de 1,2 metros entre filas, podemos empezar a visualizar las dimensiones de nuestra serpiente de ejército romano. La columna principal del ejército romano podía extenderse a lo largo de unos 25 kilómetros o 15,5 millas y requería aproximadamente 5 horas y media para desplegarse completamente a un ritmo de marcha regular. Sin embargo, esta llamada serpiente principal no estaba sola, la acompañaban otras columnas, seguidores del campamento, ganado, líneas de suministro y, en ocasiones, ejércitos aliados adicionales. Excluiremos estas unidades auxiliares y nos concentraremos únicamente en el núcleo del ejército. Con esta base, podemos comenzar a simular su movimiento durante un día típico de marcha. El escenario inicial se sitúa en las horas previas al amanecer, cuando el ejército romano permanece acampado. Algunos legionarios están despiertos, cumpliendo con la cuarta y última guardia de la noche. Sin embargo, la protección del campamento no recaía únicamente en ellos. Más allá de las murallas, varias unidades de reconocimiento se encargaban de garantizar la seguridad del ejército, patrullas de torres precursoras montadas, operando a menos de un día de marcha, actuaban como una fuerza de vigilancia cercana. Exploradores, quienes se adentraban más lejos y desempeñaban el papel de exploradores. Especuladores, que se movían a grandes distancias y operaban como espías de largo alcance. Estas unidades funcionaban como los ojos y oídos del ejército, enviando constantemente informes al comandante. La información recopilada era crucial para determinar la ruta que seguiría el ejército y el lugar donde acamparía al final de la jornada. Para cuando el sol comienza a salir, el comandante ya ha definido la ruta y ha emitido las órdenes necesarias a los oficiales del ejército. En este día, la marcha será de unos 20 kilómetros, 12,5 millas, a través de un tramo lineal de terreno llano, mantenido a un ritmo regular. A las 5 de la mañana, el cielo empieza a iluminarse ligeramente. El campamento se llena de actividad mientras los soldados se apresuran a preparar su comida, cuidar de los animales y recoger sus pertenencias. En poco tiempo,
las tropas comienzan a formar filas en los espacios abiertos del campamento. A las 6 de la mañana, los primeros elementos de la columna inician la marcha. Este grupo de avanzadilla está compuesto por un ala de caballería auxiliar y 2 cohortes de arqueros auxiliares, sumando aproximadamente 500 jinetes y 1000 arqueros. Extendidos en una formación dispersa que cubre cerca de 1 kilómetro, este contingente tarda alrededor de 14 minutos en salir completamente del campamento. Una vez desplegados, se les da un margen de 20 minutos para que actúen como un amortiguador entre posibles amenazas y el resto del ejército. Sus actividades principales incluyen la detección de tropas enemigas, la neutralización de emboscadas, la eliminación de trampas y la limpieza del camino de cualquier obstáculo. Estas tareas son esenciales para asegurar que el resto de la columna pueda avanzar sin interrupciones. Hacia las 6:30 de la mañana, los exploradores ya se han alejado aproximadamente 1 kilómetro. Mientras tanto, la vanguardia se prepara para avanzar. Está formada por un ala de caballería auxiliar, 4 turmas de caballería legionaria y una legión completa, lo que suma una fuerza de aproximadamente 640 soldados de caballería y 5.430 de infantería. Esta unidad está lista para enfrentarse a cualquier amenaza que los exploradores no logren neutralizar. Para garantizar su capacidad de reacción rápida, han dejado atrás a su personal de apoyo y el equipo no esencial con el tren de suministros. Cuando la vanguardia comienza a abandonar el campamento, los auxiliares toman posiciones en los flancos, mientras que la infantería legionaria y la caballería forman una columna que se extiende a lo largo de 2 kilómetros. Este despliegue tarda 27 minutos en completarse. Una vez que la última fila de la vanguardia ha salido, se concede un minuto adicional antes de que el siguiente grupo inicie su marcha, permitiendo un respiro para evitar la congestión. A las 7 de la mañana, los topógrafos están listos para partir. Este grupo está compuesto por los ingenieros del ejército y media legión de soldados, sumando aproximadamente 2000 efectivos. Viajan sin equipaje, lo que les permite moverse con rapidez para llegar al sitio designado y comenzar a preparar el nuevo campamento. Durante la marcha, este grupo forma una columna de 1 kilómetro de longitud y tarda 13 minutos en despejar completamente el campamento. Al igual que con los grupos anteriores, se concede un minuto más tras su partida antes de que el siguiente contingente comience a avanzar. A las 7:15 de la mañana, el elemento de mando del ejército está listo para iniciar su marcha. Este grupo incluye al general, su séquito personal, una cohorte de guardaespaldas montados y todo su personal de apoyo. El elemento de mando, compuesto por aproximadamente 620 hombres y 100 caballos, se organiza en una columna de 750 metros de longitud. Este grupo tarda unos 10 minutos en abandonar completamente el campamento. Para este momento, cuando el elemento de mando está ya en marcha, unos 10.000 hombres lo preceden, con los exploradores avanzados operando a más de 5 kilómetros de distancia. En esta disposición, un jinete galopando a 40 kilómetros por hora podría cubrir la distancia entre la punta de la columna y el general en unos 7.5 minutos. Esto demuestra que, aunque el general se mantenía aislado de posibles amenazas, también estaba lo suficientemente cerca para supervisar y controlar las operaciones. Tras un minuto de pausa adicional, el siguiente grupo se prepara para partir hacia las 7:25 de la mañana. Este contingente corresponde al cuerpo principal de infantería pesada, que incluye 2 legiones y media junto con sus unidades de apoyo logístico. En total, esta fuerza está formada por 13.600 legionarios, 4.000 esclavos y 4.750 mulas. En movimiento, esta sección de la columna se extiende a lo largo de 8,4 kilómetros, mientras los exploradores en la cabeza de la columna avanzan a más de 5 kilómetros por hora. Durante este tiempo, gran parte del campamento habrá sido desmantelado, y las estructuras se habrán preparado para su transporte. Finalmente, a las 9:15 de la mañana, el último grupo abandona el campamento, dejando el área completamente despejada. A las 9:20 de la mañana, se concede un pequeño margen para que el tren de equipajes inicie su marcha. Este grupo es igualmente masivo, pues transporta el equipaje de las 4 cohortes auxiliares de arqueros,
las 8 alas auxiliares de caballería y la legión y media que hemos supuesto marchan sin cargas para mejorar su maniobrabilidad. Además, incluye los carros médicos, carros de asedio, personal de apoyo diverso y todos los caballos de repuesto. En total, el tren de equipajes está compuesto por unos 3.700 hombres, 4.200 mulas y 4.600 caballos, constituyendo el bloque más numeroso de todo el ejército en marcha. En condiciones ideales, este grupo recorrería algo más de 8,5 kilómetros, pero les tomaría casi 2 horas para despejar el campamento. No obstante, dado que el tren de equipajes incluye a no soldados y animales, es probable que su ritmo de marcha fuera más lento y menos eficiente que el de las unidades legionarias. Por ello, podrían haber tardado mucho más espacio y tiempo en avanzar. Este grupo es conocido como impedimenta, precisamente por su tendencia a ralentizar el movimiento. Si todo sigue según lo planeado, hacia las 11:10 de la mañana, la retaguardia podrá comenzar a avanzar. Esta retaguardia está formada por 2 alas de caballería auxiliar y 2 cohortes de arqueros auxiliares, todos sin equipaje ni personal de apoyo, lo que les permite moverse o combatir con rapidez si fuera necesario. En total, esta fuerza cuenta con aproximadamente 1.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería. Juntos, son capaces de derrotar o, al menos, retrasar la mayoría de las amenazas hasta que pueda llegar la ayuda. Cuando la retaguardia finalmente se pone en marcha, recorrerá aproximadamente 1,5 kilómetros y tardará 20 minutos en abandonar el emplazamiento del antiguo campamento romano, ahora completamente evacuado. La carretera por delante debe haberse convertido en un lodazal lleno de barro y excrementos de animales, lo que convertirá la marcha en una experiencia incómoda, especialmente con sandalias. Son las 11:30 de la mañana, 5 horas y media después de que las primeras tropas hayan partido. Pero aún hay otro grupo importante que no hemos mencionado, la guardia de flanco. Esta fuerza está compuesta por los 4 alas restantes de caballería auxiliar y 12 termae de caballería legionaria, sumando un total de unos 2.400 jinetes. A diferencia de los demás, no se agrupan dentro de la columna de marcha, en cambio, suponen que han ido saliendo del campamento con el tiempo, organizándose en pequeñas unidades que patrullan los flancos vulnerables del ejército, especialmente alrededor del indefenso tren de bagajes. Al observar en detalle, podemos apreciar la magnitud de un ejército romano en marcha. En resumen, este ejército está formado por los exploradores, la vanguardia, los topógrafos, el grupo de mando, el cuerpo principal de infantería, el tren de bagajes, la retaguardia y las unidades de la guardia de flanco. En total, la columna del ejército romano mide unos 25 kilómetros o 15,5 millas en condiciones ideales. Para poner esto en perspectiva, esa es exactamente la distancia desde el Coliseo romano hasta las orillas del Mediterráneo. Si lo comparamos con otros referentes geográficos, equivale al 160% de la anchura del estrecho de Gibraltar, que separa España de África, o al 76% de la anchura máxima del Canal de la Mancha, que separa Gran Bretaña de Francia. En otras palabras, el ejército romano cubre el 60% de la distancia total de un maratón. Esto significa que el corredor de maratón más rápido, que completa la carrera en unas 2 horas, tardaría 1 hora y 12 minutos en recorrer la longitud de nuestro ejército romano. En el caso de un caballo al galope, esta hazaña llevaría 38 minutos. A pesar de que la longitud total del ejército es de 25 kilómetros, hemos supuesto que la distancia prevista para la marcha del día es de solo 20 kilómetros. Esto significa que, cuando los exploradores lleguen al segundo campamento alrededor de las 10 de la mañana y 22, el tren de bagajes habrá recorrido ya más de la mitad del trayecto desde el primer campamento. El ejército es tan vasto que cubre con creces ambos emplazamientos. Con esto en mente, ahora centrémonos en las actividades que tendrán lugar en el nuevo campamento. Alrededor de las 10 de la mañana y 30, todos los exploradores habrán llegado y comenzarán a desplegarse para formar una pantalla de seguridad alrededor del nuevo emplazamiento. Alrededor de las 11, la vanguardia llega al nuevo emplazamiento y toma posiciones defensivas. A las 11:15, los topógrafos comienzan a trazar la disposición del campamento. A las 11:30, el grupo de mando llega y se instala en el centro del nuevo campamento.
Es posible que el general decida relajarse un momento, comer, beber o descansar. A las 11:45, el grueso de los legionarios llega y comienza la construcción del campamento. Cada cohorte recibe una sección específica para trabajar. Dependiendo de la amenaza enemiga, algunos soldados pueden ser reasignados a tareas de guardia para reforzar la vanguardia. Aunque las estimaciones varían, la construcción del campamento suele durar entre 3 y 4 horas en condiciones normales. Por lo tanto, cuando el tren de equipajes comienza a llegar hacia las 1:30, el foso perimetral, la muralla y la empalizada deberían estar casi listos. El tren de equipajes terminará de llegar alrededor de las 3:30, y en la siguiente media hora, la retaguardia se prepara para regresar al campamento. A las 3:30, la retaguardia ya habrá llegado al campamento. Una vez que las defensas estén completadas y el ejército esté seguro dentro, la vanguardia se retirará y se reunirá con los demás en el interior del campamento. A lo largo de la tarde, se realiza una serie de tareas. Se instalan las tiendas, se descargan los animales y se organizan las pertenencias. Gracias a la organización y la estructura regular del campamento, estas tareas se llevan a cabo con relativa rapidez. Pero el trabajo no se detiene ahí. A las 4, se mandan a algunos soldados a buscar los suministros necesarios como agua, comida y forraje. Al mismo tiempo, se inicia la preparación de la comida, y alrededor de las 6, el ejército finalmente puede disfrutar de la cena. Ya a las 7, las actividades del campamento se ralentizan, permitiendo a los soldados relajarse o realizar tareas personales. A las 8, los animales ya están asegurados para la noche, y las camas están listas para descansar. Cuando llega a las 9, el sol se pone, y tras un día largo y arduo, el ejército tiene la oportunidad de descansar. Sin embargo, algunos soldados aún deben permanecer alertas, ya que están asignados a la primera guardia nocturna. Cuando su turno termine, podrán descansar, mientras que la antorcha será entregada a la siguiente guardia. Con la llegada del nuevo día, el sol volverá a salir, y el ciclo de la marcha y el campamento se repetirá. Este es el cierre del ciclo de un ejército romano en marcha, un proceso que, aunque repetitivo y aparentemente monótono, tiene una profunda complejidad logística. Ahora puedes entender mejor cómo funcionaba la maquinaria romana y la importancia de sus caminos para garantizar la eficacia en sus campañas. En situaciones menos favorables, como en el bosque de Teutoburgo, esta logística se habría visto severamente desafiada, lo que nos da una visión más clara de los obstáculos que enfrentaron. Si te ha interesado este vídeo, asegúrate de suscribirte para seguir explorando otros fascinantes temas.